Hola, ¿cómo están? Soy Caterina Riveros, tu psicóloga, sexóloga, y este es un episodio más de Hablar de Sexo sin Tabú. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Casi anduve correteando a mi invitado. Vamos a hablar de cáncer y sexualidad. ¿Qué pasa con todas estas emociones, con todas estas cosas? Es el doctor Rogelio Benfield. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto, para empezar, que estés acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La realidad es que es un tema que nos saca de la comodidad de los Un médicos poquito. y eso es lo que más me llamó la atención de estar el día de hoy aquí. Sí, aparte, pues bueno, es el mes de la salud sexual. Entonces, pues bueno, esta parte de la humanidad que está muy cercana a muchas cosas, y si nos vamos como en un grosso modo entre la sexualidad, pues son como cuatro situaciones, ¿no? Lo que es el género, el erotismo, la vinculación y la reproducción, que está como comprometidas con la sexualidad humana, pero que en realidad cómo el cáncer no solo afecta la salud física, sino toda esta parte, porque primero que todo el paciente va a llegar con el oncólogo y va a decir, bueno, ¿qué tanto tiempo tengo de vida? Pero lo dice de la mejor, ni siquiera lo sabe cómo decir, pero quiero suponer que a lo largo de la evolución de la enfermedad, pues empiezan ustedes a notar o a ver a los pacientes que tal vez sí lo dicen y no lo dicen, la preocupación por su vida sexual. Sí, es correcto. Yo lo que percibo en la consulta en mi día a día es la mayoría de los pacientes llegan con la preocupación de la palabra cáncer, que Ajá, para todos en su vida emocional o ideas es cáncer es igual a muerte. exacto, Entonces mi prioridad es no morir. Entonces totalmente. olvido todas las otras esferas de mi personalidad para enfocarme a sanar esta. Si llego a la consulta, pues mi sexualidad no importa. Sí, no, ¿Sí? la dejamos como olvidada, a un lado, por allá, pero ya cuando empiezo yo a tomar aspectos o que yo me doy cuenta de que el cáncer ya no me venció y yo vencí al cáncer, entonces es como retomar mi vida, pero ¿cómo la retomo, no? Sí, completamente. Son dos etapas. Una es durante el diagnóstico y tratamiento, porque incluso surgen muchas dudas en tema de la vida sexual durante un tratamiento oncológico y existen otras cuando ya viene la etapa de rehabilitación y reconstrucción. Digo Ujú, rehabilitación y reconstrucción porque se tienen que reconstruir también factores de la personalidad, de la familia, de la sociedad. Entonces, en ese sentido, se puede dividir en esas dos etapas, ok, porque existen dudas. Simplemente, ¿durante una quimioterapia se pueden sostener relaciones sexuales? O sea, esa es una eso es pregunta una, súper sencilla, pero nadie la hace. para allá iba. ¿Qué tanto te pueden preguntar? ¿Qué tanto, por ejemplo, 10 pacientes que tengas a lo mejor el día de hoy? De esos 10, ¿cuántos te preguntan sobre su vida sexual? Yo creo que preguntan uno de cada 100, no uno de cada 10. Estamos más corticos que nada. Es exactamente, pero también viene otra esfera acá, ¿no? De si yo les llego a preguntar, pues ya no va a ser la consulta habitual de oncología, sino una consulta y ya no te vuelves en el oncólogo, sino oncólogo, psicólogo. Y aparte, pues para empezar, el abordaje con estos pacientes es totalmente sistémico, donde tienes que darle el informe no solo a una persona, a la familia. Por lo menos el núcleo de esposo, esposa o mamá, papás, quiero suponer, ¿no? Que lo abordan también así. Sí, normalmente es muy variable porque depende mucho el cáncer. Yo lo que les digo es a los pacientes que no es una enfermedad de una persona, Sí, se vuelve una enfermedad de una familia incluso, es correcto. o de una pareja, porque te das cuenta desde que llega al consultorio el paciente solo, o llega el paciente con 7 hijos, la pareja, y llevan hasta los nietos a la consulta, ¿no? Ajá. Entonces esa diversidad de repente de la red social que tiene cada persona puede crear también barreras, porque por ejemplo, si llega todos los hijos acompañando al paciente y el paciente tiene dudas sobre su vida sexual, obviamente va a No va a limitar las preguntar. preguntas y a veces los pacientes limitan sus preguntas a lo que le preocupa al familiar, no lo que realmente él duda. Entonces, muchas veces el paciente atiende las dudas de la ¿De la familia y al familia? acompañante o del cuidador que realmente las dudas que tiene propias. Muy Sí, interesante. porque es muy interesante, fíjate eso, y a pesar de que yo he visto este tipo de pacientes como tal y he tratado,
pero como ya conmigo yo creo que se me abren bien completico, o más bien yo tengo un cuestionario preestablecido y sobre todo a la función sexual, normalmente va la pareja, por ejemplo, si es una pareja, pues les digo, por favor vengan el matrimonio y si quiere después vengan los hijos, porque sé todo pues todas las afectaciones, ¿no? Porque de todas maneras, como dices, ¿no? A mí si me preguntan cosas médicas, le digo, no, eso ya nos comenzó, vaya, pregúntele a su oncólogo, porque no, esta pregunta de que puedo tener relaciones mientras tengo quimioterapia, ahí yo le digo, esas anótalas y cuando tú estés en la consulta directamente con tu oncólogo o con tu médico tratante, pregúntasela a él, porque esto yo no lo sabía. A mí en lo particular no me ha tocado de que responderle más las dudas al familiar que a la propia persona afectada. Y es súper interesante. Sí, y se vuelve un reto porque tienes que, uno, como oncólogo, digo, lo hablo desde mi práctica diaria, tienes que atender al individuo, pero al mismo tiempo tienes que atender su entorno. Sí. Y es como por eso me refiero a que es una enfermedad a veces hasta familiar, no nada más de un solo paciente. En el tema de preguntas respecto a la vida sexual es muy limitada la cantidad de preguntas que en ocasiones nos hacen. Son muy pocas personas, en ocasiones lo más común son parejas jóvenes, e incluso me pasa de que si hay un paciente que va con su pareja, o una paciente, le pide a la pareja que se salga del consultorio para poder hacer preguntas sobre la intimidad. Entonces son muchos retos tanto de la comunicación interna de la pareja o la familia y la comunicación que debe de tener el oncólogo. Y también muchas veces los médicos le sacamos la vuelta, por así decirlo, a escarbar en áreas psicosociales, porque si jalamos ese hilo se nos viene una avalancha encima que como médicos no estamos preparados para resolver. Por supuesto. Pero creo que en la actualidad, cuando todos los modelos de atención se están volviendo integrativos, debemos de ir teniendo capacidades, desarrollar como brazos de capacidades o habilidades diferentes para poder extraer esa pequeña información con un límite, saber hasta dónde me toca, pero generar el interés o la curiosidad o simplemente la confianza del Claro. paciente de poder preguntar. Que me ha pasado, por ejemplo, con pacientes que son pareja gay, y no sienten la confianza inicialmente como para preguntar sobre su sexualidad. Entonces, yo tengo que estar preparado como profesionista para crear la atmósfera de confianza para que la pareja o el paciente se abra a hacer las preguntas que necesita. Totalmente, y aparte tocaste el tema más crucial, ¿no? Porque sí es bien difícil tratar la enfermedad o todo lo que se avecina a raíz de la enfermedad, no solo de la persona, sino de su entorno familiar. Cuanto más las parejas o las personas en la diversidad sexual, porque aparte viene el autocastigo de ellos de me dio cáncer por ser preferentemente sexual así, que la verdad no es así, que también esto es parte de una muy buena información que podamos dar el día de hoy. No porque yo tenga una preferencia sexual, a raíz de eso me vaya a dar cáncer. Digo, hay que sabernos cuidar, hay que sabernos todo, pero difícilmente, no sé, si soy gay me va a dar cáncer de testículo. Eso se genera por otras cosas, que igual más adelante vamos como que me gustaría que charláramos bien cuáles son los tipos de cánceres que más afectan la sexualidad, pero ahorita como para desglosar este tema de la diversidad, pues sí es supremamente complicado. Y es un reto, pues, para ustedes. Sí, es muy complicado. De hecho, por fortuna, y lo digo por fortuna porque los médicos necesitamos información científica para sostener nuestras recomendaciones, ya existen lineamientos internacionales, guías internacionales para poder aconsejar médicamente a la diversidad de identidad de género que existe. Claro. Como mencionas, sí existe el tema de castigo en la situación de mi sexualidad me llevó a esta consecuencia. Es totalmente falso. ¿Cuál es el tema? Que sí existen prácticas sexuales de riesgo que pueden llevar a incrementar un riesgo de un cáncer, pero no va implícito en mi identidad de género. Es correcto. O sea, esto es para toda la población. Si yo tengo una práctica de riesgo, sí me incrementa el riesgo de cáncer. Ya hablemos cáncer cervicuterino, cáncer de pene, cáncer de conducto anal, que existen, pero esto se va con la educación sexual para Totalmente. todas las diferentes identidades de género. Sí. No es para un en específico.
Por supuesto, porque aquí hace poco tuvimos un episodio con una proctóloga y desmitificamos algunas cosas, ¿no? Porque no siempre por una práctica vamos a tener la consecuencia de. O todo lo contrario, también van a ver las personas que dicen, no, prefiero no tener relaciones sexuales, pero también aún así me dio cáncer. Entonces, son muchas polaridades acá, muchísimas. Completamente. Yo creo que el tema de la educación sexual en salud, no nada más como un tema de personalidad y emocional, en tema de salud es muy importante. Si en la actualidad nos cuesta mucho trabajo todavía hablar abiertamente de la sexualidad, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestra pareja, ahora, ¿qué vamos a hacer si mi hijo tiene una identidad de género diferente a la que yo conozco? ¿Cómo lo O voy a a la que educar yo sexualmente? quisiera, O la ¿no? que yo quisiera. O sea, Ajá. sí, la que yo quisiera. ¿Cómo lo voy a educar sexualmente para que sea saludable? O sea, no es un tema como de qué prácticas debe de tener, sino cómo cuidarse para que no haya una consecuencia en salud. Sí, para que sea saludable y para que él no se vea en un futuro o en alguna parte de su vida vulnerable, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando están en esta transición de identidad de género, siempre van las distorsiones de información, de cosas, y no ven, yo te acobijo porque esta es la verdadera, ¿no? Y en esa transición, pues se cometen muchos errores. Más aún si, como dices, si yo como papá de repente digo, pues no sé qué hacer, pero bueno, lo obligo a que sea de la identidad que yo quiero. Que eso, la verdad es que eso ya sería un tema de otro podcast, pero finalmente acá el tema de la salud sexual y sobre todo de un tema ya de cáncer, pues es más complicado. Ahora, ¿qué tipos de tratamientos? ¿Cuáles son los tratamientos y su impacto en la sexualidad? O sea, ¿qué efectos secundarios, tanto en las mujeres como en hombres, nos puede llegar a afectar tanto en la erección, en el deseo sexual, en la respuesta sexual, tanto en el hombre como en la mujer? Radioterapia, quimio, se me fue algo. Terapias hormonales también. Terapias hormonales. Sí, fíjate que creo que desde el aspecto de tratamientos, uno, ya hay un impacto en el deseo sexual desde el diagnóstico. Sí, claro. Ya, porque como decía al principio, o sea, la prioridad ahorita es ganarle esta enfermedad. Sacrifico todo a cambio de, y eso ya genera un cambio en el deseo o en el desempeño de una vida sexual. La otra es, dentro de los temas anatómicos o psicológicos, pero que no dejan de ser físicos, es, por ejemplo, una mujer, la curan del cáncer, le hacen una mastectomía, pierde un seno. La pura percepción. Yo lo que les digo a mis pacientes es que el espejo es el peor juez. Totalmente. Sí, el espejo es el peor juez. Entonces yo estoy duro y dale de reconstrúyete, reconstrúyete. No quieren saber de quirófanos, pero ya cuando pasa año y medio, 2 años de que se acabó todo lo feo del tratamiento, ya empieza la curiosidad de, ¿y si me reconstruyo? Pero es porque ya empiezan como a reestructurar. Entonces, esa autopercepción, por ejemplo, de una mastectomía ya impacta directamente en la confianza de la paciente para tener una vida sexual activa. Desde ahí. Vienen otras cosas como, por ejemplo, la quimioterapia. Obviamente las quimioterapias ya no son lo mismo hoy que hace 10 años, pero los efectos secundarios van a traer fatiga, van a traer cansancio, van a traer baja de apetito, van a traer dolor muscular y el deseo sexual se va a ver disminuido durante esa etapa. Y me ha pasado en muchas ocasiones pacientes que la paciente me dice, doctor, por favor, dígale a mi marido que ahorita no se puede. O sea, me dejan la chamba a mí. Entonces ahí me tienes intermediando, no, porque las defensas bajas, que eso es algo muy importante, no está contraindicada la actividad sexual durante la quimioterapia. Es muy importante tener métodos de barrera porque las defensas están bajas y puede haber riesgo de infecciones, que eso es lo recomendado. Otro de los efectos secundarios es también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la resequedad genital. Tanto por la quimioterapia como por otro tipo de tratamientos, puede haber una resequedad genital incrementada y aparte hay dolor durante la actividad sexual. Entonces, leí una frase que decía que cuando hay dolor, la mente apaga el apetito. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es que no haya dolor. Y eso va a permitir que pueda despertarse el apetito sexual.
Entonces, trabajar mucho el tema, por ejemplo, de humectantes vaginales, lubricantes vaginales, que son dos cosas muy diferentes, un humectante y un lubricante. Total. Y es para el día a día un humectante vaginal, Para una para la actividad relación, sexual un lubricante. un lubricante. Entonces, tiene que haber una recomendación desde ese aspecto, que durante la quimioterapia no hay tanto problema. Pero como bajan las defensas, hay que evitar infecciones. Sí, porque fíjate, te interrumpí, perdón. No, adelante. Pero en ocasiones he tenido pacientes mujeres que me dicen, ay, es que el doctor me puso hormonas en cremitas vaginales y ya me muestra la cajita. Le digo, no, es un humectante, o sea, no tiene hormonas, no. Siempre tienes que fijarte en esto, pero no te quedes con la duda. Pregúntale también a tu médico. Se vale que le escribas o le llames o te aguantes, si te urge, pues, porque de repente hay algunos tratamientos que sí incrementan un deseo sexual. De repente unos, de repente otros, ¿no? Porque lo he visto. Entonces, también me dicen, oye, no sé qué me pasó, pero después de la radiación siento que algo me movió, siento que no sé qué, siento que es más. Entonces, pues claro, se están moviendo las hormonas. Hormonas que son implícitas en una respuesta sexual. Sí, el sistema completo se modifica. La quimioterapia no nada más llega y ataca células, se modifica en el metabolismo de todo el organismo y podemos tener recambios muy radicales en ocasiones a nivel biológico, que se escucha contradictorio, pero sí he visto pacientes que tienen modificación en su líbido a partir de la quimioterapia, que incrementa, no disminuye. Hay ciertos fármacos, no digo nombres, no se usan para eso, son quimioterapia. No porque luego... Porque son quimioterapia, pero sí se ha visto un perfil de que ese tipo de fármacos incrementa. Hasta cierto punto el líbido. Entonces, en ese sentido también me ha pasado de las pacientes preguntándome que si no pasa nada para poder tener la actividad sexual, no nada más diciendo que no quieren, sino también preguntándome porque están interesadas en poderlo tener. Entonces es donde vienen todo ese tipo de recomendaciones. En varones es completamente diferente. Yo lo que les digo es que a los pacientes que a las mujeres les gana la pena, a los hombres les gana el orgullo. El orgullo. Son dos cosas, dos polaridades ahí. Nuestras masculinidades de cristal. Complicadas. Pero al final del día es así como lo que nos queda de orgullo. En ese sentido, no se pregunta por por no reconocer que no puedo, por no aceptar que necesito ayuda en un tema sexual. Es más limitada la participación del hombre en estos temas, ¿no? Y en ocasiones es más la esposa que lo empuja por delante, ¿no? De que pregúntale al doctor qué se puede hacer para esto. Sí, exacto. ¿No te gustaría preguntarle? Y algunos pacientes sacan a la esposa para poderme preguntar libremente, que ha habido casos en los que se les ha podido asistir, que están en tratamiento, por ejemplo, la radiación a la pelvis, en casos de cáncer de próstata, es una causa directa de disfunción eréctil. Es reversible, rehabilitable, pero sucede. Entonces requiere meses de rehabilitación y tratamiento para poderla revertir, pero mucho paciente no pregunta. Ok. ¿Sí? Entonces se tiene tabú, por ejemplo, si fue un cáncer de próstata y le están dando un tratamiento hormonal contra las hormonas del varón, y la pastillita azul, la amiga de muchos, le tienen miedo porque no vaya a ser que regrese el cáncer a causa de la pastilla azul. Sí, en este caso, sildenafil y todas las sales conocidas, ¿no? No tiene ninguna relación porque no trabaja con el sistema hormonal. Hay otras que son, por ejemplo, inyecciones que se utilizan también en el cuerpo del pene. También se pueden utilizar dispositivos de vacío, que también como parte de la rehabilitación, bombas de vacío e incluso dispositivos que se pueden colocar de forma permanente para facilitar la erección cuando el problema se vuelve permanente o definitivo. Pero no se puede empezar una rehabilitación inmediata, porque esa es otra. He visto que los hombres son más desesperados en ese tema que las mujeres. Un poco. Pues quieren la solución inmediata a que ya les vuelva a funcionar el negocio, ¿no? El mensaje es: durante el tratamiento se puede seguir teniendo actividad sexual. Hay muchas herramientas que se pueden implementar también, que son parte de los efectos adversos, para mitigarlo y poder mantener una vida sexual activa de forma segura y saludable. La cuestión es preguntar
vienen a largo plazo otro tipo de problemas. En el caso del cáncer de mama de la mujer o en el cáncer de próstata del hombre, como son cáncer que están muy configurados a las hormonas del cuerpo, los tratamientos que damos los oncólogos es bloquear esas hormonas, Sí. pero casualmente son estrógenos y es testosterona. Los estrógenos son los que generan, en cierta forma, la humectación y lubricación vaginal. Pues básicamente hacemos entrar en una menopausia temprana a muchas pacientes. Y hablo de que tengo pacientes en este tipo de tratamientos de 30 años de edad. O sea, el cáncer de mama lo estamos viendo desde etapas jóvenes. Claro. Tengo pacientes con cáncer de próstata que bloqueas la testosterona para evitar que el cáncer regrese o para tratar un cáncer a los 45 años, 50 años. Una edad sexual activa. Básicamente ahí le pegas en todo el orgullo del falo del hombre. Y el tema de la testosterona, y se lo digo a los pacientes para explicárselos, todos los efectos que van a tener. La testosterona no nada más es una hormona sexual para la actividad sexual, es un diferenciador del hombre. La testosterona nos vuelve los cavernícolas, los que nos hace salir a cazar el mamut, los que nos hace impulsivos, los que nos hace decididos. Entonces se apaga esa hormona y ves el cambio en los pacientes. Son pacientes que se vuelven muy indecisos, pacientes que entran en depresión, pacientes que no nada más se vuelve problema con el tema sexual, sino como su desempeño en todas las esferas. En todos sus solones de la vida. Completamente. Entonces se viene ahí la rehabilitación de decir, ¿sabes qué? Hay que utilizar esta estrategia, pero necesitamos mucho que el paciente nos lo exponga. Sí, porque hay hombres, peculiarmente hablando del cáncer de próstata, que dicen, es que no quiero utilizar cosas para poder generar una erección, donde se les puede decir, espérate, es que esto no, dependiendo también tipo de cáncer, qué tan avanzado, qué tan no. Pero hay unos que nada más están en cierta etapa donde puede ser reversible, como tú dices, pero dicen, no quiero y no quiero y no quiero. Es más, no quiero ni tomar la pastillita azul porque siempre he podido, porque no sé qué, porque sé más. Y es una parte como lo acabas de mencionar hace un ratico, el orgullo. ¿Y de qué nos sirve pues el orgullo? A empezar. Sí, definitivamente. Él ni tiene la culpa. y ahí lo estamos involucrando, porque finalmente, si no agarramos las herramientas que nos dan los profesionales del área de la salud, que afortunadamente ahorita estamos creciendo y de una manera interdisciplinar podemos tratar a un paciente justo para este bienestar, ¿no? Tú te encargas pues de toda esta parte de su bienestar físico, de su bienestar fisiológico. Lo que a mí respecta, pues me toca esta parte de ayudarles inclusive hasta a tener estos cambios de placer, porque a veces se necesita decirles, a ver, espérate, o sea, no, la sexualidad no es solo esto, es un coito. La sexualidad viene de muchas cosas, dale oportunidad al erotismo, por ejemplo. Entonces, he tenido la respuesta positiva de algunos y negativa de otros, pero la positiva de algunos es me dicen, oye, si yo hubiera sabido que con mis manos, que con las caricias, que con los besos, mi esposa estuviera barriendo, trapeando, sirviéndome desayuno, comida, cena y postre todos los días, lo hubiera hecho hace años. Por lo mismo, porque esta parte, pues finalmente carecemos de una educación sexual como tal. Digo, crecimos nulos nosotros, pues, o sea, creo que todas nuestras experiencias y a lo largo de la vida vamos experimentando y es como este ensayo-error en conocer muchas cosas. Y que claro que cuando empezamos a afrontar a los pacientes en estos temas de la sexualidad, pues uno vaya a ver de qué me agarro, caramba. Entonces, como dices, ya hay nuevas guías, ya afortunadamente la investigación se propicia un poquito más a buscar este bienestar en la sexualidad de las personas, ¿no? Sea el diagnóstico que sea, que en este caso combinar sexualidad y cáncer, como dices, cuando ya se pasa esta línea de, bueno, ya estoy resolviendo, ya estoy viendo que esta depresión la puedo estar brincando, esta ansiedad, ya puedo empezar a pensar, a retomar una vida sexual, pues es ahí cuando empiezan todas estas dudas que no siempre te las van a decir en una consulta. Sí, es como una neblina. Yo lo que les digo a los pacientes es que esperen a salir de esa neblina, porque el tratamiento de cáncer, desde el diagnóstico hasta que termina el tratamiento y podemos decir aquí se terminó el tratamiento,
el paciente se mantiene como en una neblina emocional de acción, como de inacción más bien. Y ya cuando se pasa esa neblina y empiezan a aclarar ideas, empiezan a aclarar emociones, empiezan a reconectarse con su entorno social, empiezan a nacer todo ese tipo de situaciones, ¿no? De como curiosidad de decir, quiero retomar, quedé con este problema, ok, ya pasó lo prioritario, ya libré esta batalla, pero necesito reconstruir. Y son pocos los pacientes que se acercan a preguntar abiertamente cómo reconstruir esto. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de cáncer de próstata, el tema de recuperar la función eréctil después de un tratamiento, una prostatectomía, por ejemplo. La cirugía de próstata puede causar trastornos de disfunción eréctil. Cada vez es menos frecuente por nuevas técnicas de Por nuevas cirugía, pero técnicas. sucede. Entonces, la rehabilitación, yo les digo, sabes que este es un proceso, no es de correr 200 metros, vas a correr el maratón y nos tenemos que Exacto. preparar y es una rehabilitación Y no gradual. es una pastilla Y mágica. no, y es ensayo-error también, porque cada Ajá. paciente es diferente. Hay ocasiones en las que podemos pensar que es un tema de disfunción neurológica, podemos que la circulación genital está disminuida y por eso no hay muy buena oxigenación, o sea, 20,000 explicaciones. Sí, Y termina siendo un problema psicológico que quedó atorado el paciente y que necesita recuperar seguridad en él mismo. Y a veces termina siendo eso. Si me sí, explico algo tan exactamente, básico, algo. no tan básico, sino más bien tan oculto, pero que era difícil de identificar, pero fácil de atender. ¿Por qué? Porque lo tiene que reconocer el paciente. Sí, y aparte es esta parte de ya el trabajo que se hace en un proceso terapéutico psicológico de resignificar todo lo que pasó del cáncer, el porqué de esto, porque siempre, yo creo que siempre tienen esta incógnita, ¿por qué me dio cáncer a mí? Eso es porque quién sabe, y se buscan echarle la culpa a algo en particular, porque esta parte racional del ser dices, tengo que ahí hallarle algo. Sí, es una pregunta muy frecuente. Yo lo que puedo decir es que el 10% de los cánceres o menos tiene una explicación. Ok. El resto nunca vamos a saber por qué. Entonces yo casi siempre en la primera o segunda consulta esa pregunta surge de cajón. Yo lo que le digo a los pacientes es, ¿podemos desgastar el tiempo y nuestra mente en buscar la causa o esa misma energía enfocarla en sacarlo adelante Y soluciones, ¿no? y pues darle solución a lo que ya existe? Por supuesto. Por otro lado, en el tema de que ya pasa ese maremoto, salen de esa neblina, les he dicho que a veces es relativamente sencillo tratar a un paciente con un cáncer y dejarlo sin enfermedad. Lo que se vuelve muy complejo es que el paciente se saque la enfermedad de la mente. Entonces, Totalmente. quitarle el cáncer de la mente es mucho más difícil que quitarlo del cuerpo. Y el miedo a que regrese el cáncer. Totalmente. Porque eso sí me ha tocado de que, oye, ya puedes rehacer tu vida, ya reconéctate, resignifica todo, retoma. Porque siento que queda en sus vidas como que es su parteaguas, ¿no? Y como que muchos me refieren siento que mi vida se pausó durante el cáncer. Que por así decirlo, sí y no. ¿Por qué? Porque vives esta etapa de tu vida y no sabes en realidad cómo la vives porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro es ahora sí que tan inteligente que bloquea estas partes. Pero el subconsciente no. Ese es el que está ahí haciéndonos como que ruidito en ciertos detalles, en ciertas cosas, en ciertas palabras. Tal vez, por ejemplo, en ciertos olores, esta memoria, porque finalmente todo tiene memoria, alguna caricia, algún tacto o algún material que frío, algún sonidito o el saborcito de algo, ¿no? El sabor metálico peculiar de algún medicamento, o si me tocó tomar cierta agua para poder eliminar no sé qué, le coges una fobia tremenda por lo mismo, ¿no? Porque no logras como darle este brinquito a las cosas, ¿no? Y siento que sí les falta, o más bien no nos enseñan, porque en realidad nosotros los humanos no nos enseñan a comunicarnos, ¿no? O sea, nos hacemos o queremos comunicar ciertas cosas, pero las otras las queremos ocultar con la simple intención de no quiero ser una carga para mi pareja, no quiero ser una carga para mi familia.
yo muestro la sonrisa y no, súper bien, ¿no? Me siento bien, pero internamente están tremendo, ¿no? Y creo que te ha pasado. Entonces sí es importante pues apostarle esta comunicación primero de pareja y de familia. Como decías hace un rato, esta es una enfermedad familiar, no es de una sola persona. Entonces, aquí justamente para no perder esta conexión, sobre todo erótica, lo más importante es que se dé esta comunicación de pareja. Sí, totalmente. Digo, se vuelve difícil porque, insisto, lo he visto en la consulta, la sexualidad no se vuelve una prioridad. O sea, la prioridad es salir adelante, salvar la vida. Entonces, incluso creo que hasta puede ser por miedo a que ridiculicen la pregunta. Como decir, ¿cómo preguntas temas de sexualidad cuando ahorita lo que importa es que Que vivas? o que ¿Sí me algo. explico? Ajá, sí. Cuando al final del día, pues la sexualidad no deja de ser parte de la misma persona, del mismo individuo, o sea, y que lo construye socialmente y lo construye en pareja. Entonces, el minimizar esa pregunta sobre la sexualidad creo que es el primer tabú o la barrera más fuerte que tenemos que romper, integrarla. ¿Por qué no tienen pena de preguntar qué debo de comer para salir adelante? Claro. ¿Cuáles alimentos? Pero, o sea, sí estamos viendo el montón de O dietas a dónde puedo viajar, ¿no? hipersaludables y todo ese tipo de cosas. O si me quiero ir a la playa, ¿cómo debo de cuidarme con la quimioterapia? Pues es exactamente igual. O Exactamente sea, lo si, mismo. ¿cómo voy a salir de vacaciones? Doctor, ¿me puedo subir un avión con quimioterapia? Sí. Pues me ¿Puedo tener puedo actividad tener una sexual? relación sexual. Así de normalizado debería de ser esa pregunta. Sí, yo creería que es la importancia de hablar este tema sin este tabú, porque finalmente la relación sexual es una vinculación, es la vinculación que tengo yo con mi pareja. Ahora, quiero suponer, hay parejas solteras, pero en esta transición a lo mejor ya empiezan a rehabilitarse, a recuperarse, a conocer personas y a lo mejor sienten esta pequeña afectación. No lo preguntan. No, pero ahí también entra un poco la responsabilidad del médico. ¿En qué sentido? He tenido pacientes desde los 17, 18 años, que es la edad más joven que tiendo a atender. Ok. Yo me dedico a los adultos, pero son pacientes de 17 años, 18 años, que les voy a dar quimioterapia. Yo sé que esa quimioterapia va a causar un 40-50% de riesgo de infertilidad. No hablemos de disfunción sexual. Infertilidad. Fertilidad. Y la fertilidad es parte de las funciones de la sexualidad. Totalmente. Entonces, yo como oncólogo le pregunto a un chavito de 17, 18 años, oye, te voy a dar quimio y tienes riesgo de infertilidad. Preserva semen. ¿Para qué? Porque en un futuro, si se causa una infertilidad, tú tengas oportunidad de ser papá. Pues me dicen, yo no, pero no quiero tener hijos, pero tienes 17 años. Espérate que tengas 30. Sí, O sea, no es lo mismo 17 a 30. ¿Sí me explico? No, Y sí, entonces claro. tengo que hablar con la mamá y con el papá, denle un coscorrón, llévenlo al banco, al banco de esperma a que criopreserve y ya regresan para que empecemos tratamiento. Lo mismo pasa con las mujeres. Tengo pacientes desde los 20 años, 21 años, ciertos tipos de cáncer. Voy a dar quimioterapia y yo sé que puedo causar infertilidad. La mujer es más propensa a tener infertilidad por quimioterapia que el hombre. Ok. La otra, las mujeres tienen contado el número de óvulos que van a generar en su vida. O sea, las Eso posibilidades de embarazo están contadas. Sí, totalmente. Y con la quimioterapia me voy a llevar como el 60%. Entonces, tenemos que buscar estrategias de preservación de fertilidad. Existen medicamentos que se ponen antes de la quimioterapia, que digamos que ponen en hibernación los ovarios y hace que la quimioterapia no dañe los óvulos, los óvulos que están en reserva, por así decirlo. Ok, ya. Entonces, damos ese tratamiento, provocamos una menopausia temporal durante la quimioterapia, una niña de 20 años, 25 años, 30 años. Cuando termina la quimioterapia, 6 meses después, quitamos el medicamento y se reactivan sus ciclos hormonales de forma natural y se hacen pruebas para verificar la preservación de la fertilidad. Entonces, si yo le pregunto a una niña de 20 años, ¿quiere ser mamá? Pues a lo mejor me va a decir, quiero irme de antro. Sí, ¿Sí claro. me explico? Pero no tienen eso en su agenda de vida. Yo no tengo eso ahorita ni por acá presente. Pero si ahorita yo lo preservé como médico, yo anticipo
a que mi paciente va a sobrevivir y va a vivir una vida libre de enfermedad como si no hubiera pasado el cáncer, yo tengo que asegurar que esa vida sea lo más cercano a como si nunca lo hubiera tenido. Claro. Entonces, la preservación de la fertilidad, yo sí soy una de las cosas que les propongo a los pacientes para que se preserve invariablemente su decisión del momento. Y como dices, esto sí es netamente responsabilidad del médico porque no todos te lo comunican. Y aparte hay cosas que los pacientes van con miedo, van con dudas, van con miles de incógnitas y que a lo mejor traen aquí anotado todo y ya cuando salen de la consulta, ay, no le pregunté esto, que esto es bien cotidiano, súper, súper cotidiano. Yo en mi consulta les digo, mira, por favor, siéntate un día antes, media hora antes, y pregunta todo, anótalo y si quieres las leemos juntos porque ya uno ya sabe. Sí, es totalmente el hecho de esas preguntas, pues nadie las va a hacer porque no tienen la obligación de saberlo. Ellos no son profesionales de la No, salud. claro. O sea, van a la consulta a resolver su problema de salud, pero mi responsabilidad como profesionista es ver todo el escenario de forma Sí. integral, asegurando que mi paciente dentro de 15 años se va a querer embarazar y el problema de cáncer no existe. Entonces, yo no puedo garantizar la vida y tampoco puedo decir que no va a existir. Todo lo que tenemos que trabajar es porque así suceda y pensando en el mejor pronóstico, yo tengo que tener preparado a mi paciente para que viva una vida plena. Totalmente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el paciente viene a preguntarme cuántas quimioterapias van a hacer y qué va a sentir y se me va a caer el cabello. Se me va a caer el cabello. Piensan en el inmediato. Sí, sí, sí. Entonces, yo conozco el inmediato, ¿no? O sea, no soy adivino, pero sí sé qué consecuencias puede y cuáles no. Entonces, como creando ese laberinto hasta dónde puede llegar mi paciente, configurar un tratamiento que lo vaya protegiendo. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita ya es algo que viene con nuevos cambios en las guías internacionales para toda la comunidad LGBTQ+. El tema de fertilidad es algo que no se ofrece. Totalmente, porque lo damos por hecho. Y una cosa muy peculiar de nosotros los humanos es que, y nos pasa en todo lo cotidiano, amistades, relaciones de pareja, de todo, damos las cosas por hecho. Completamente. Entonces sí, y de hecho acá, ¿qué pasa con el cáncer y la diversidad sexual, ¿no? El género, ¿cuál es la diferencia en la vivencia de la sexualidad según su tipo de, porque pues yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos estos derechos. Finalmente hacen parte de nuestros derechos sexuales, ¿no? Querer tener hijos, no querer tener hijos y como profesionales del área de la salud, bueno, ustedes como médicos, ¿quieres o no quieres participar en tu reproducción? Reproducción de hijos, pues reproducción de tener familia, no, sí. Yo creo que no nada más va en un sentido de reproducción, porque tienen exactamente el mismo derecho en el tema reproductivo, pero damos por hecho de que al ser parejas o del mismo género, no tienen el derecho de pensar en una alternativa reproductiva. Exactamente. Entonces ya lo damos implícito y no ofrecemos estrategias. Simplemente las mujeres pueden congelar óvulos y en algún momento tener una fecundación in vitro. Por supuesto. Es completamente válido, ¿no? E igual también puede ser, Los como ha pasado hombres. casos de famosos que han rentado un útero. Exacto, o sea, la renta de los alquileres, de los vientres. Así es. O la adopción, que este no es el caso, pero por ejemplo, sí he visto muchos casos en las familias de la diversidad sexual que, oye, ¿sabes qué? En la pareja de hombre-hombre, ¿no? Tenemos una amiga que va a prestarnos su vientre y nosotros queremos ser el donante del esperma, ¿no? Entonces, pues ahí es darles por lo menos esta oportunidad de que ellos puedan pensar en tener un hijo. Completamente, porque digo, yo como oncólogo no está en mi papel juzgar las situaciones éticas, morales, sociales, No, todo. no damos Al clases final de del ética. día yo es ofrecer, digo, porque es una polémica tremenda que vamos a generar con este tema, pero como médico es, a ver, ¿quieres tener hijos en el futuro sin importar la diversidad de género a la que pertenezcas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque este tratamiento puede generar infertilidad. Totalmente. Hasta ahí es mi obligación y mi responsabilidad sin asumir
la condición de preferencia o identidad de género. Entonces se vuelve una obligación ofrecerlo. Hay otras situaciones en las que nos enfrentamos y son todos los cambios que vienen que nos sacan de la comodidad en el sentido de toda la información de las historias clínicas, cómo obtenemos la información, cómo interrogamos a un paciente, tiene que cambiar. Claro. Porque, digo, todo lo que le llaman el SOGI, el SOGI, que es toda la data de identidad de género, los expedientes médicos ahorita ya están actualizándose al que una cosa es el género biológico de nacimiento y otra cosa es la identidad de género o sexual que adquiere la persona. Sí. Entonces, dentro de los cuestionarios de historia clínica ya se están modificando para que sean datos clínicos relevantes. ¿Por qué? No va a modificar la quimioterapia que yo le doy a un paciente, pero si yo tengo una identidad de género de minoría, no digo diferente, todos somos iguales, sino de la minoría, llego con el terror de un diagnóstico de cáncer. Yo tengo que generar, como médico, una empatía, una conexión relativamente rápida para que el paciente se sienta protegido. No nada más es que intelectualmente estar preparado, aquí superar. pero si no tengo que generar como esa sensación de estoy en el lugar correcto. ¿Sí? Y no por convencer, sino porque tienes que bajar ese nivel de estrés que viene, ponerlo lo más abajo posible para que el paciente pueda entregarte su confianza. Sí, porque de una u otra manera llegan con estas dudas y con esta vulnerabilidad de no sé qué va a pasar de mi vida, me voy a morir, no, o cuántos meses de vida me quedan para saber qué voy a hacer, si me entrego al desmadre, si pienso algo serio, si no sé qué, porque esto son otros casos que suceden, ¿no? Entonces ya, como dices, uno es responsable de entregar las herramientas, de dar el conocimiento y ya ellos dicen, yo decido vivir, yo decido tomar esta decisión, yo decido sí preservar esperma, yo decido conjugar óvulos porque a futuro, aunque mi preferencia sexual sea esta, pues ¿por qué no yo tomo esta decisión más adelante y para allá vamos? Es un tema muy controversial lo que estamos tocando, pero cada vez vemos más familias en la diversidad sexual, lesboparentales, homoparentales, entonces, ¿por qué no ofrecerles esta posibilidad dentro de todo este estrés que se les genera el cáncer? Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, a la hora de obtener toda esta información y yo darle la apertura a un paciente que viene con todo ese estrés, que no va a expresar su identidad de género porque siguen teniendo el temor al estigma. Sí. Digo, ahorita mi prioridad es que traten mi cáncer, esto ni lo toco porque donde me tachen, prefiero buen trato. Sí, si tú creas esa empatía y apertura de decir, no importa. ¿Sí me explico? No importa, o sea, aquí eres... A mí no me importa qué identidad tengas. Igual que todos. Sí. Entonces, lo que generas es una conexión en el que el paciente se va a sentir cómodo de ser quien es. Te puede hacer apertura a las preguntas, como por ejemplo, oye, actividad sexual. Sí. Ok, entre varones, hay que cuidar esto y esto y esto en tema de lubricación, dilatadores, checar tema de dolor, si tus defensas están bajas, tener métodos de barrera. Yo recomiendo los que usen preservativo durante quimioterapia. No porque la quimioterapia les afecte, sino porque las defensas están bajas, puede haber riesgo de infecciones. Si las plaquetas están bajas, puede haber alguna laceración pequeña y haya sangrado. Entonces son preguntas que si no les das esa apertura a que te platiquen su identidad de género, nunca van a surgir estas dudas que les puedes resolver, porque al rato se te viene una complicación porque no se atrevieron a preguntar. Sí. Entonces, o les gana el deseo. Total. Y dicen, bueno, ni modo, y ya llegan ahí, doctor, mire lo que hice. Sí, ya con la vagancia encima, ¿no? Y entonces las recomendaciones se vuelven ya recomendaciones internacionales. O sea, ya Qué bueno. Federación, por ejemplo, la Red Nacional de Cáncer de Estados Unidos ya emite recomendaciones de inclusión para toda esta minoría en diversidad de género, de cómo desde las clínicas, cómo desde los hospitales, cómo desde el consultorio, los médicos, podemos facilitarles esa apertura inclusiva. Obviamente, si ponemos baños, por ejemplo, sin distinción de género, o sea, ellos lo mencionan así, pues todavía hay mucha controversia en la sociedad. Todavía. Pero al final del día,
como médico, como institución, a mí no me afecta el generar esa apertura, porque cada vez va a ser más frecuente el verlos, y no porque haya más, sino porque existe más la confianza de que se abren a poderlo platicar o vivirlo. O vivirlo, exacto. O vivirlo. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar preparados también en un tema de género y de inclusión real, porque me ha tocado también instituciones que cuelgan las banderas del Pride Sí. y hacen publicidad y marketing, y yo creo que a veces es más como usar a la minoría como un recurso de mercadotecnia que realmente crear un proceso a conciencia al interior que les dé esa apertura. Y que se vuelva ese espacio seguro para esta comunidad, porque lo vemos en todos los años, ¿no? Mes de junio y 1 de julio se acaba Pride, las banderas todas a la basura, que no debería de ser así. Y digo, vamos avanzando. Anteriormente, pues el cáncer de mama, ¿cómo comenzó, no? Y a raíz de que se empezó a incrementar las cifras, que sí, es mercadotecnia para algunas empresas, pero ha sido buena, ha sido positiva. ¿Por qué? Porque disminuyen las tasas, que esa es la intención, ¿no? Al final del día, las enfermedades siempre van a seguir existiendo. ¿Qué es lo que mejor se puede hacer como especialistas en el área de la salud? Que estamos tratando con vidas y que se les puede dar diversidad de estrategias para atacar esto que está pasando en sus vidas. Completamente. Entonces, y bueno, aquí el uso, hablaste hace un ratico de el uso de lubricantes y de humectantes, pero también, sobre todo, cuando son estos tipos de cánceres que nos afectan tanto en la mujer como en el hombre, ¿qué tanto es poder utilizar o hacerse la vida fácil y práctica en una relación sexual con juguetes sexuales? ¿Por qué? Porque también, como dices, la debilidad, la no sé qué es más. Yo en lo particular se los recomiendo bastante y a veces les digo, una balita vibradora, la más sencilla, la más chiquitica, con eso puedes estimular todo tu cuerpo, o sea, hasta la espalda, hasta los testículos, o sea, todo se puede estar utilizando y puedes disfrutarlo, y a lo mejor así, si el hombre tiene una erección no tan fuerte, un poquito débil, pero penetrable, los dos pueden llegar a disfrutar. Entonces, ahí tú, ¿cómo lo ves tú como como oncólogo? Sí, en el tema de juguetes sexuales, uno es no separar el erotismo de la sexualidad, sino como que es parte de lo mismo. Sí. Y obviamente la forma en la que se lleva esta práctica es la que les funcione a la pareja o al individuo. Sí, claro. Así de sencillo. Esa es la mejor práctica, la que le funciona. En el sentido de recomendación médica con el tema de juguetes sexuales, uno es que durante un tratamiento de quimioterapia, sobre todo, es la higiene. Porque se recomiendan, por ejemplo, juguetes sexuales de preferencia que no tengan porosidad, que sean látex o siliconas, que son lisas, que no tienen porosidades, y que sean desinfectados o desinfectables, porque en las etapas de defensas bajas podemos tener colonización de bacterias pues, que contribuyen a una infección en un momento en el que no era necesario. Es lo único que se recomienda. Por ejemplo, algo que se recomienda mucho es en las mujeres que tuvieron radiación a nivel pélvico, ya sea por cáncer cervicouterino, se genera una estenosis vaginal. O sea, se estrecha el canal vaginal, pero se indura por fibrosis, por cicatriz dura. Entonces, a la hora de querer tener una relación sexual, obviamente va a haber mucho dolor porque se está rompiendo una cicatriz interna a la hora de que tiene que haber una penetración. Entonces, la recomendación ahí es al contrario. Tienen que usar sus juguetes sexuales a manera de dilatadores, que incluso se recomienda ir llevando como tallas de dilatador en espesor y longitud para gradualmente ir como moldeando y rompiendo esa cicatriz. Aquí, mira. Y evitar precisamente que internamente eso no haya un dolor, porque, insisto, en el momento en el que hay dolor, el deseo se acaba. Entonces, la misma dilatación del juguete sexual, del dilatador, aumenta la elasticidad del conducto vaginal, aumenta la circulación sanguínea y aumenta la capacidad de ser estimulado.
Entonces, la realidad es que, sobre todo en cáncer cervicuterino o radioterapia pélvica, se tiene que ser muy paciente y cuidadoso. O sea, una muy buena cantidad de lubricante, juguetes sexuales que vayan de acorde a la capacidad, por ejemplo, Vaginal. a la capacidad vaginal. O sea, cada mujer después de un tratamiento de estos debe conocer como la capacidad vaginal para irlo adecuando. Y por último, se puede llegar a utilizar lidocaína al 4%. No es receta médica, que lo prescriba su médico, pero en el introito vaginal, precisamente en la entrada del conducto vaginal, Aquí, mira. a la entrada principalmente, es con un algodón impregnado con lidocaína al 4%, se puede dejar unos minutos, 3, 4 minutos antes. Ok. Entonces, eso lo que hace es que esa es la zona más inervada y que al principio, cuando se empiezan a tener los juegos o se empieza a utilizar un dilatador, se empieza a utilizar un juguete sexual, se disminuya la percepción del dolor y permitan tener un poquito más de actividad. Eso como recomendaciones básicas. Obviamente, esto no es una receta médica. No, por favor. Es un consejo, pero que sepan que existen opciones y que las pueden discutir con su ginecólogo, urólogo, oncólogo Médico, todo. médico de preferencia, Sí. pero discutir esas alternativas porque sí existen, pero que se abran a hacerlo. Por supuesto, y sobre todo, como dices, ¿no? Con alguien especialista y que esté certificado, que, por ejemplo, que tenga el conocimiento de, porque de repente salen de que lo escuchó el médico de no sé qué tanto, no sé qué, sino que seamos, al final del día, sobre todo ustedes los médicos, creo que es lo que más les exigen, que la certificación y pagar un montón de cosas que si tú te dedicas a estar en todos tus estándares muy bien, en tus avisos de publicidad, un montón de cosas. Bueno, si lo estás haciendo es para buscar esta confiabilidad con tus pacientes y no para que vayan ahí con San Google o algo así. Por lo mismo, porque esto que estamos diciendo no es una receta, porque no quiero que vayan a decir que es que lo escuché y voy a utilizarlo, sino básicamente es buscar estas alternativas, ¿no? Siempre va a haber una solución y más si es para buscar o generar una relación sexual. Siempre y cuando, pues, si tenga el tratamiento que tenga o tenga el padecimiento que tenga, pues eso se puede platicar entre el oncólogo, entre el psicólogo sexólogo, con el especialista con el que va. Y finalmente para eso estamos, ¿no? Para tratarlo de la manera multidisciplinaria y ahí darles las soluciones. Disipar todas estas dudas y que puedan disfrutar su vida en todos los solones. Completamente, porque al final del día el tema, muy independientemente del cáncer, la sexualidad se vuelve parte de la integridad del individuo. Y cuando llega el cáncer, también esa es otra cosa que he visto, es que les da un reset a la percepción de su vida. Y mucho paciente, después del diagnóstico de cáncer, quiere retomar todas esas cosas que olvidó que eran importantes. Entonces, insisto, hay muchos tipos de paciente y una diversidad de conductas que suceden cuando termina un tratamiento y que el médico tiene que estar preparado para poder dar una alternativa. Existen incluso muchas herramientas que nos dan las federaciones, bueno, la Red Nacional de Cáncer de Estados Unidos nos da escalas, por ejemplo. Si el tema de disfunción sexual es atribuible a un tema emocional, normalmente tenemos un termómetro de estrés que teóricamente los oncólogos deberíamos de aplicar antes de cada consulta al paciente, que se llenen 2 minutos de palomeo. Y tú, cuando recibes al paciente en esa gráfica o en ese palomeo, ya te das cuenta en qué tono está su nivel de angustia del paciente. Entonces, hay puntos en los que ya los tienes que derivar a una asesoría psico-oncológica o lo puedes manejar en tu consultorio, pero ya existe la herramienta, no la aplicamos. Fíjate. En el tema, por ejemplo, existen herramientas también como para el tema de sexualidad y cáncer. Son técnicas de cómo interrogar al paciente, porque como oncólogo el paciente no espera tampoco que te metas en ese tema. Sí, claro. Y como oncólogo o como médico puede ser muy intrusivo el intencionalmente preguntarlo. Entonces existen ciertas técnicas como para explorar cómo está ese sector sin meterte. Entonces, haces como una pregunta de consentimiento, obtienes información muy limitada, ves si existe un interés de parte del paciente, si lo existe,
ya das camino hacia la resolución del problema y terapia. Si no lo existe y el paciente se cierra en ese momento, también tú ya no lo tocas. Exactamente, Porque ya no puedes es ser algo intrusivo en esta materia. es algo que ya el límite te lo marca el paciente y ya con eso. Así Bueno, es. ya para terminar, ¿cuáles son estos tipos, los tipos de cánceres que más llegan a afectar la vida sexual? Ok, yo creo O que... más bien la parte sexual. Sí, la vida sexual de los pacientes o las parejas. Yo creo que directamente tiene mucha relación el cáncer de próstata y el cáncer de mama, que son los más frecuentes. Ok. Sí, ¿en qué sentido? Cáncer de mama, psicológicamente, la autopercepción y la seguridad propia de la mujer a la hora de tener una cirugía de mama. Obviamente la mama representa una parte de la silueta estética y de la figura femenina Ajá, que sí. da cierta seguridad y confianza en sí misma a la mujer. No digo que valgan por eso, pero la autoconfianza depende mucho de ello también. Entonces, ya desde ahí empieza todo. Las terapias hormonales que se utilizan contra el cáncer de mama inducen una especie de menopausia temprana, o si la paciente ya estaba en la menopausia, que el tema de sexualidad, menopausia, da para un capítulo entero, Sí. es ahora súmale una terapia hormonal No. que exacerba los síntomas de la menopausia, o a una paciente de 30 años crearle una menopausia, Sí, no. cuando no le tocaba. Entonces, lo mismo pasa en un hombre. Bloquea la testosterona o con una cirugía de cáncer de próstata, lo dejaste sin cáncer, pero quedó con también disfunción eréctil permanente, se vuelve otro problema también. Son los dos más frecuentes. Creo que otros que pueden tener mucho que ver es, por ejemplo, los que reciben radioterapia a nivel de la pelvis, como el cáncer de recto, el cáncer de vejiga, el cáncer cervicouterino. Tanto para hombre como para mujer, las raíces nerviosas que se ven afectadas por la radiación, uno, son todas las raíces pudendas, que son los que le dan toda la sensibilidad y estímulo al piso pélvico. Al piso pélvico. Completamente. Segundo, en el caso de radioterapia, por ejemplo, en parejas gay, pues la misma radioterapia de recto va a crear una estenosis a nivel rectal y va a crear mucha dificultad para una interacción sexual. Sexual, claro. Así como lo explicamos en la mujer, el tema de dilatación, exactamente la misma explicación para los hombres. Claro. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que trasladarlo sin tabú a cualquiera de los escenarios. A cualquiera de los dos. Entonces, tanto en ambos escenarios se puede presentar también todos aquellos tratamientos que reciben radioterapia a la pelvis, son otros de los que nos pueden generar un gran problema en la vida sexual. Pues bueno, ya para finalizar, pues hablar de sexualidad no se pierde, sino se transforma. Tus redes sociales, si hay alguien que nos está escuchando y te busca, ¿dónde estás? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde? Aparte de tu consultorio físico, pero ¿cómo llegamos contigo? Bien, mis redes sociales son @oncólogo_Benfield en Instagram. En TikTok es @drbenfield. Y mi página es www.oncologobenfield.com. Ahí viene toda mi información, incluso vienen datos de contacto, correo, y tengo mucha interacción por medio de redes sociales. Sí, está muy activo, muy activo. De ahí lo contacté tanto así. Pues bueno, muchas gracias, doctor, por su participación, por haberme aceptado la invitación y pues nos vemos en otro episodio ahí. Con todo gusto, será un placer. Muy bien. Y recuerden, una vez al mes, qué bueno es, una vez al día, qué rico sería. Mis redes sociales, Psicosensual KR, mi número de celular 33 30 04 7390.